Hola, en esta oportunidad vamos a ver una segunda parte de la explicación de la voz pasiva. Específicamente vamos a enfocar en la voz pasiva en los tiempos pasado simple y presente perfecto del inglés. Entonces, los lesson objectives van a ser recognize the structure of passive voice in the past simple and in the present perfect tenses, reconocer la estructura de la voz pasiva en pasado simple y en tiempo presente perfecto, y explain processes using passive voice in oral and written format, explicar procesos utilizando la voz pasiva tanto en formato oral como escrito. Vamos a retomar esta concepción para facilitar la comprensión. Siempre tener en cuenta el hecho de que el verbo lo tenemos que interpretar como si fuese un triángulo con tres lados, porque hay tres factores. Cada uno de estos lados constituyen un factor o una variable que actúa independientemente de la otra, pero en simultáneo con las otras dos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el modo. El verbo puede estar en modo afirmativo, negativo o de pregunta, interrogativo. En el otro lado vamos a encontrar los tiempos verbales que van a estar relacionados con referencia al tiempo cronológico, pasado, presente y futuro. Así es como podemos encontrar las diferentes formas de conjugaciones verbales o tiempos verbales como simple, continuo y perfecto, ¿no? Para cada uno de estos tiempos pasado, presente y futuro. Y por último, este lado de la voz, que es a donde estamos enfocando, que puede ser activa o pasiva. Esto es importante porque quiere decir siempre que el énfasis está puesto en modificar la voz pasiva, por ejemplo, a pasar de una oración en voz activa a decirla a voz pasiva, pero sin cambiar estas otras dos variables, ¿sí? Conservando las variables que tenemos en la oración en voz activa. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo siempre a la misma realidad. Entonces, el idioma tiene que ir reflejando de alguna manera la realidad a la que se refiere. Entonces, si vamos a pasar una oración de voz activa a voz pasiva, solamente tenemos que trabajar en este lado, solamente sobre esta variable, y conservar las otras dos. Vamos entonces a pasar a ver un ejemplo, en este caso en pasado simple, ¿sí? En la voz activa habíamos visto que yo siempre voy a tener estos tres elementos: el sujeto, el verbo y un objeto. De este modo, con estos tres elementos básicos, podré luego transformarla a una oración en voz pasiva. Entonces, si yo digo: The engineers checked every car at the assembly line, los ingenieros controlaron cada auto en la línea de ensamblado, al pasar la voz pasiva, lo que voy a tener que hacer es decir que every car va a ser mi nuevo sujeto y checked es el verbo principal y va a tener que aparecer en forma pasiva. Por lo tanto, voy a decir every car was checked by the engineers at the assembly line. Entonces, recordemos esto de que every car sería como decir it, y por lo tanto por eso voy a decir it was checked, ¿no? Bien. Acá entonces vemos cómo al tener esta oración así redactada, every car was checked by the engineers at the assembly line, tengo el verbo check, mantengo el modo afirmativo, mantengo la voz pasiva, mantengo el tiempo pasado simple, y lo que hice fue modificar simplemente la voz. Retomando la composición de la voz pasiva en inglés en general, habíamos visto que siempre la tenemos compuesta por estos dos elementos: el verbo be conjugado en el tiempo verbal correcto o que necesito, y seguido del verbo principal en su forma de participio pasado. Por lo tanto, para armar la voz pasiva del pasado simple, el verbo be va a pasar a ser was o were,
y lo tendremos que seguir del pasado participio del verbo principal. Por ejemplo, entonces, en pasado simple el afirmativo, tomando este ejemplo de explain, si yo quiero hablar de the process was explained, o the processes were explained. Siempre hay que tomar en cuenta que como cambió el sujeto al pasar la oración a voz pasiva, el sujeto lo tengo que hacer este reemplazo. Para poder conjugar el verbo tengo que reemplazarlo por el pronombre personal que le corresponde. Si yo digo the process, el proceso es un it, porque es uno solo. Entonces el verbo es it was. En cambio acá the processes es un they, ellos, los procesos. They were, the processes were explained. Y aquí tenemos sus dos posibles traducciones. En negativo, the process was not explained, o the processes were not explained. No se explicaron los procesos. Por último, en interrogativo, para el pasado simple, podré decir was the process explained? ¿Fue explicado el proceso? O were the processes explained? ¿Fueron explicados los procesos? ¿Qué pasa en presente perfecto? Vamos a tener la conjugación del verbo be en presente perfecto, por tanto será have been o has been, seguido del participio pasado del verbo principal. Por lo tanto, entonces, en afirmativo voy a decir the process has been explained, el proceso ha sido explicado, o se ha explicado el proceso. Nótese que cuando yo hago la traducción mantengo esta forma perfecta que tiene el verbo en el original. Se ha explicado el proceso con una pasiva con C, una forma más impersonal. Por supuesto, si yo quisiera decir esto en la forma de los procesos han sido explicados, será the processes have been explained. En el negativo, entonces, puedo decir the processes have not been explained. Los procesos no han sido explicados o no se han explicado los procesos. Y en el interrogativo, podré decir has the process been explained? ¿Ha sido explicado el proceso o se ha explicado el proceso? Bueno, espero que esto les haya resultado útil y nos vemos. Gracias por su atención.